A nombre de Fundación Ecuador quiero darles la más cordial bienvenida. El día de hoy hemos decidido, por cuestiones de la vida, porque realmente ya con Jorge, quien ya nos está acompañando, habíamos previsto tratar el tema de educación y escogimos un tema que en ese momento podría haber sonado futurista, pero que ya no es tan futurista, porque con la decisión del COE de empezar a hacer pruebas pilotos, a lo mejor hay cosas que tenemos que empezar a escuchar y discutir. Nuevamente, a nombre de Fundación Ecuador, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿hacia dónde va la educación post-pandemia? Nuestro invitado, Jorge Calderón Salazar, quien es candidato al PhD en Management and Organizational Behavior de Tulane University, actualmente rector del Instituto Tecnológico Argos, fue decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la UES, así como también de la Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la misma universidad. Fue director del Centro de Investigaciones de dicha institución universitaria, es consultor y coach económico, editorialista y colaborador en diversos medios de comunicación. Para Fundación Ecuador y para mí en términos personales es muy grato, Jorge, poder contar con tu participación y pues te paso el micrófono. Muchas gracias por estar aquí a todos. Buenos días, mi querida Jenny, un gusto saludarte, a todos también quienes nos acompañan, gracias por ese espacio en sus agendas para poder compartir algunos aspectos de la problemática por la cual estamos atravesando, una problemática que no solo se evidencia en lo sanitario, económico, político, sino también en lo educativo, en lo cual estamos inmersos como actores justamente de estos procesos de formación que se dan en todos los niveles, básico, medio y educación superior. En todo caso, como todos sabemos, la educación es amplio y tiene varios niveles. Trataremos de ir abordando cada uno de ellos. Tiene las mismas problemáticas, pero también hay diferencias. Y estoy yendo también por la misma. Sí, para entrar un poco en contexto, veamos justamente qué ha estado pasando en esta situación. Nosotros sabemos que en los últimos años se han realizado importantes inversiones en el sistema educativo ecuatoriano en todos sus niveles, se han reformado algunas leyes. Lo importante es determinar ahora si esas inversiones que se realizaron fueron inversiones de calidad, hacia dónde se dirigieron las mismas. Es importante destacar que si bien hay infraestructura visible en algunos puntos, formado para no solo enfrentar estas problemáticas que vivimos actualmente, sino también con las nuevas condiciones que el entorno tan desafiante nos va imponiendo. Eso es importante tener en cuenta. Y como decía, también se han visibilizado reformas. La Ley Orgánica de Educación Superior fue reformada en el 2018, fue expedida en 2010 la última ley. La Ley de Educación Intercultural también ha sido modificada. Es importante en ese sentido que si bien las mismas plantea importantes retos, estén acorde a los tiempos, a las demandas, a las exigencias de un estudiante cada vez que se le plantean nuevos desafíos en un entorno que es cada vez más complejo, más difícil, y también si estaba al rol que tiene el docente en los distintos niveles del sistema educativo en la actualidad. ¿Estuvo el docente preparado para toda esa vorágine de nuevos requisitos que empezaron a surgir? Las instituciones apoyaron a los docentes en todo ese proceso o en ese acompañamiento. Se redujo o se amplió lo que se llama en comportamiento organizacional el conflicto trabajo-familia, cuando ahora el docente pasa cada vez más tiempo en un rol más demandante. Entonces son aspectos que hay que tener muy presentes. El sistema de educación, yo siempre he considerado que tiene que verse como un todo. No soy muy partidario de lo que sucede en el sistema educativo ecuatoriano actual, de que por un lado está la educación básica y media y por otro lado está la educación superior. Tiene que vérsela como un todo, como algo integral, como sucede en otros países. El rol de docente justamente que hablábamos, un rol cada vez que involucra más desafíos, más preocupaciones, más retos, y también que debe ser igual o mejor valorado de lo que pasa en otras circunstancias o en otros entornos muy cercanos al Ecuador. Y el desafío que sin lugar a duda plantea enseñarle a estas nuevas generaciones
de jóvenes, de niños, los famosos centennials, los millennials, ahora surge también están ahí los alfa, que son los menores de 10 años, y ahora sale la nueva configuración, los pandemials. Bueno, pueden ser situaciones que se llamen de moda, pero que de alguna forma categorizan a esos grupos de niños, de futuros ciudadanos, que tienen unas características muy particulares a nuestras generaciones, que nos hacen mucho más demandante nuestro rol como educadores y que nos plantea, insisto, nuevos desafíos. Pero un punto importante para tener presente aquí en aras del tiempo, el financiamiento. Es importante también tener presente cómo ha sido el financiamiento en el sistema de educación básico, medio y superior. En el caso del sistema básico y medio, hay una asignación presupuestaria fijada, valga la redundancia, en el presupuesto general del Estado. En el caso de la educación superior está atado a la recaudación tributaria. Entonces, ¿qué plantea esta situación? Problemas que cuando hay situaciones de crisis económica, lo primero que se busca, lo que buscan afectar a algunas autoridades, lamentablemente, son los presupuestos en el área social y especialmente lo que es educación, y ustedes lo han vivido. Yo soy rector de una institución particular, el Instituto Tecnológico Universitario Barros, como lo mencionó Jenny, y yo me sorteo más por el lado de colegiaturas, de los servicios que yo brinda, pero tenemos una educación fiscal afectada por la reducción de presupuesto del sector estatal. Tenemos una educación particular a nivel básico y medio con bastantes limitaciones producto de esas leyes. Muchos colegios y unidades educativas particulares han quebrado, han cerrado en los últimos 10 años producto de un conjunto de leyes que antes que apoyar este tipo de iniciativas las limita, las perjudica de sobremanera, y colegios insignes han tenido que cerrar sus puertas en estos años. Entonces se plantean importantes desafíos. Realmente la educación fiscal puede asimilar todo ese conjunto de niños, de jóvenes que están saliendo de las instituciones particulares a consecuencia de que las mismas no se pueden financiar. El gobierno dice que sí, que tiene cupo para que las afectaciones presupuestarias realmente se den en problemas de poder asimilar a toda esta cantidad de niños y jóvenes que están inmersos. Lo mismo pasa en la educación superior. Con las institutos tecnológicos y universidades públicas que están carentes de presupuesto, que están reduciendo personal, que se están desvinculando personal administrativo y docente desde hace varios meses atrás y tienen que seguir achicándose. Entonces, vemos una seria problemática aquí, pues se está hipotecando, considero, las oportunidades de crecimiento personal y profesional de la actual generación. Vemos profesores que lamentablemente ante estas reducciones de presupuesto en algunas instituciones tienen que tomar otras materias que no son tan afines por su profesión, pero lo hacen por las reducciones que están haciendo los planteles. Insisto, porque esto afecta de sobremanera las posibilidades y oportunidades presentes y futuras de quienes se están educando. Deben ser rubros como educación, seguridad, salud, deben ser intocables ante cualquier crisis que pueda existir. No importa la proporción que tengan estas, no importa de qué se trate la crisis, pero son presupuestos inamovibles porque simplemente estamos trastocando oportunidades de las personas. Entonces, vemos una crisis económica de ya 6 años aproximadamente, producto un poco de que el gobierno ecuatoriano de años atrás se enfocó en tener un mayor rol en la economía ecuatoriana. Dependió mucho del petróleo, dependió mucho de la venta de productos, de materias, productos primarios, café, banano, entre otros productos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta alta dependencia, cuando habían precios altos de estas materias primas, generó justamente que el gobierno empiece a ser el motor de la economía. Pero ocurre que cae el precio del petróleo, caen los precios de las materias primas, y el Estado ya no pudo seguir ni creciendo como lo venía haciendo, ni tampoco podía sostener el nivel al cual había crecido. Yo he sido siempre partidario de que el Estado juegue, si bien tiene un rol en la economía, sea para estrictamente lo necesario. El Estado puede crecer en tanto en cuanto sea en áreas de interés nacional, como es la educación, como es la salud y como es la seguridad, porque se necesitan más y mejores profesores, se necesitan más y mejores médicos,
no entra en la discusión actual, pero sentimos ya ese peso de ese Estado enorme. Tenemos más funcionarios públicos que el Estado de Texas. Por poner un ejemplo, el Estado de Texas tiene 5 veces más población que nosotros, entonces, perdón, 4 veces más población que nosotros. Entonces, miren esas situaciones lamentables de comparación y muestran lo que es un Estado ineficiente, que no se puede soportar. Entonces, ahora que el Estado tiene que reducir su tamaño porque debe hacerlo, apuntan lamentablemente en hacerlo en áreas de interés social, las cuales no deberían ser tocadas. Entonces, es importante ahí que las instituciones vean otras alternativas de financiamiento en lo que pueda hacer. Tal vez esto sea más aplicable en educación superior, que tiene las posibilidades de brindar consultoría, desarrollar programas de posgrado, entre otras cosas. Pero sí hay que ver o aunar esfuerzos para que por lo menos fundamental. Tenemos leyes que en muchas ocasiones sobreprotegen al consumidor. En el caso, por ejemplo, los padres, yo creo que ahí algunos pueden tomarlo como un reclamo justo, otros no, de reducción de pensiones, de pagos, pero la ley es muy clara en decir que es en función de la realidad de cada institución, y cada institución también tiene que cubrir los gastos, tiene que cubrir a sus docentes. Entonces, es una situación un poco que genera un desequilibrio, porque por un lado hay un reclamo, insisto, justo por la situación que existe, pero yo también creo o considero que eso da pie al abuso de algunos padres en no pagar pensiones, y eso afecta la calidad académica de las instituciones, especialmente particulares, porque también, como mencioné, el colegio, la escuela tiene que pagar a sus docentes, tiene que estar al día con ellos. Entonces, hay padres que tienen 4 o 5 meses de atraso, no se acercan por ningún momento a hacer convenios de pago ni nada por el estilo, entonces, pero sí demandan servicio. Entonces, yo creo que hay que ser empáticos en esa situación, en el sentido de que, si bien podemos tender la mano, es importante que no sea solo en un sentido o en una dirección, sino que sea bidireccional. Como institución, tender la mano al padre de familia, por el padre de familia también tender la mano a la institución, porque hay docentes de por medio, hay personal a la cual también hay que cancelar. En todo caso, son situaciones importantes que nos llevan a plantearnos el financiamiento, cómo ha venido dándose y cómo post-pandemia va a tener que darse. Yo creo que lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo, nos deja importantes lecciones de qué es lo que se debe replantear ahora en adelante en lo económico, en lo político, educativo, sanitario y especialmente en la educación. Si el modelo que hemos tenido hasta el momento ha surtido el efecto o pudo atender a la pandemia, o simplemente es algo que tenemos que revisar. Porque al final del día nos llegó un nuevo estudiante, nos llegó el COVID-19. La pregunta no era aquí si llegaba o no el coronavirus, era cuándo llegaba, y lo que hizo la llegada de este es develar las ineficiencias que existen en el país en varios ámbitos, y la educación no deja de ser la excepción. Las limitaciones que existen en la educación, la poca inversión o la reducida inversión en los últimos años, los recortes, dejan ver una problemática importante en el sector educativo en todos sus niveles. Lo que nos lleva a ver si la modalidad de estudio con la que hemos venido trabajando es la única, o es necesario reconocer y tener presente nuevas modalidades y formas de enseñanza. Algunos colegios particulares en los últimos años, buscando justamente impulsar la educación, ser más atractivos en el mercado, empezaron a utilizar plataformas virtuales. Lo hicieron de forma particular, por una exigencia del mercado, para ser más atractivos en las herramientas e instrumentos que le ofrecen a sus educandos. Ahora vemos justamente la valiosa necesidad de que existan plataformas virtuales. Casi todas las instituciones educativas, en mayor o menor grado, utilizan las mismas. Yo les voy a compartir a Jenny, después de esta conferencia, el informe de educación en tiempos de pandemia generado por la CEPAL y por la UNESCO, un informe muy sucinto con datos hasta julio de todo lo que está pasando en América Latina, de tal manera que después Jenny lo comparta con ustedes. Ahí devela toda la problemática, las experiencias que están haciendo los distintos países, los 34 países, perdón, de América Latina, las problemáticas que sean, y son las mismas. Cada uno tiene que ver dentro de su contexto cómo lo enfrenta, qué herramientas tiene para enfrentar al nuevo estudiante COVID-19, pero yo creo que nos deja importantes lecciones para tener. Entonces, querida Jenny, al final, en compromiso, te paso el informe de CEPAL y UNESCO sobre la educación para que se lo compartas con los que nos están escuchando. Entonces, regresando al tema, es decir, las modalidades de estudio son importantes tener presentes. Vamos a ir hacia una modalidad
Después de la pandemia vamos a ir hacia una modalidad híbrida que combine fervientemente la educación presencial con la educación virtual. Se está hablando, y lo mencionaba Jenny en su exposición al inicio, de que ya empieza a plantearse la posibilidad de regresar a clases. Hay ciudades que evitan hacerlo todavía, hay otras que quieren hacer pilotos. Bueno, hay que ir revisando todas las alternativas, digamos que son válidas, se entiende la preocupación y es evidente y clara y justificada también de que en algunas ciudades no se quiere iniciar. Porque si bien los niños, los jóvenes, los niños especialmente, no tienen tantas complicaciones con esta enfermedad, eso no quiere decir que no dejen de ser portadores. Sí, es justificable la acción que se tiene en ese principio, pero en algún momento hay que retomar esta situación. Lo más deseable, lo más aconsejable, en efecto, sería cuando ya esté una vacuna. Espero de a poco ir retomando, pero los desafíos que nos plantean en el futuro es hacer híbrida la educación, presencial, virtual, poder tener estos recursos o estos elementos, sean libres o sean pagados, porque eso un poco ya depende también de las estructuras de cada institución. Nosotros, por ejemplo, como Argos, tenemos una plataforma pagada, que es Blackboard. Es una plataforma de las mejores en el mundo, somos el único instituto que lo tiene en el país, aparte de algunas universidades, pero nos tocó hacer una inversión importante para tenerla. Tal vez no todas las instituciones estén en capacidad de hacerlo, pero de ahí lo importante es que busquemos sinergia, busquemos cómo unir esfuerzos, tal vez entre varias instituciones particulares, unirse para poder adquirir plataformas o sacar el mejor provecho de las plataformas gratuitas que existen, que hay algunas bastante buenas y destacables. Por ejemplo, Moodle tiene importantes recursos. En todo caso, de aquí lo que nos deja una de las primeras lecciones es ver la educación, los otros recursos o instrumentos que vamos a utilizar, entre ellos justamente los tecnológicos. Algo que también hay que tener presente es cómo va a ser la práctica, porque hay muchas materias en todos los niveles y carreras, especialmente en educación superior, que requieren la practicidad. Por ejemplo, en química, una clase de química en un colegio requiere combinación de ciertos elementos y obviamente yo lo puedo hacer en un ambiente controlado, que es en el aula de clase. Yo puedo saber combinar la cantidad y generar determinado compuesto, pero esa actividad yo tal vez no la puedo hacer o dirigida o solicitarla que la hagan en la casa, porque tal vez la mala combinación de los elementos pueda generar alguna problemática. Entonces, o una carrera de enfermería, ¿cómo esas personas que se preparan en enfermería, cómo pueden enfrentar los problemas cuando les toque ya ser profesionales si ahorita no están haciendo la práctica de cómo tomar la presión, de cómo poner una inyección? Es decir, hay problemas que se empiezan a evidenciar por esta situación y es necesario que exista una atención para poder solventar ese tipo de conocimientos ahora y en el futuro. De ahí justamente la necesidad también de poder identificar los problemas sociales, psicoemocionales que se presentan en los estudiantes. Esas generaciones están acostumbradas a ser muy dinámicas, muy abiertas, estar en espacios libres y ahora viven una situación de encierro que cada vez se ha ido atenuando a medida que hemos pasado en la semaforización y en la reducción de las restricciones, pero no tienen esa vía normal que ellos acostumbraban a tener. Entonces, son desafíos que nos presentan y por ende nos lleva a hacer monitoreo constante como educadores de qué les está pasando, qué les ocurre, cómo poder ayudarlos a asistirlos, a los estudiantes y a los padres, que los padres ahora han jugado un rol más activo en la educación de sus hijos. Los padres han tenido tal vez, y esto no es achacar a los padres, porque yo también soy padre, pero muchos padres han estado acostumbrados a ceder la educación a las instituciones educativas, es decir, tome, yo se lo dejo y usted se encarga de educarlo. Y siempre la educación fue algo integral, pero el padre fue cediendo, o los padres fueron cediendo un poco ese rol a los maestros. Yo creo que las cosas a veces pasan por una razón y es para también ver que los padres deben seguir permanentemente en ese rol y ahora más que nunca se evidencia. Es el momento de ser solidarios entre las instituciones educativas. Yo creo que todas, a medida de lo que han podido, han ofrecido descuentos, han ofrecido asistencia financiera, pero obviamente sin que esto afecte su sostenibilidad administrativa y financiera. Entonces, son desafíos y retos que nos plantean de manera importante porque todo eso va a jugar un rol fundamental. Incluso el hecho de cómo lleve las finanzas
también es algo a tener muy presente, a generar los suficientes ahorros para poder, no solo lo hablo a nivel de finanzas personales, sino también de finanzas institucionales. Las instituciones de educación básica y media han debido hacerlo porque, si bien yo solo cobro 10 meses a los alumnos, yo tengo que pagar sueldos por 12 meses. Entonces, van a enfrentar muchas instituciones que actualmente están teniendo un déficit muy acentuado por el no pago de todas las pensiones, van a tener una situación dura para los meses en los cuales no tienen alumnos. Entonces, hay que ver qué pasa. El problema no solo es atenderlo en el 2020, sino la herencia que va a quedar para el 2021. Perdón que ponga como ejemplo mi institución. Nosotros hemos sido muy precavidos en temas de ahorro, y desde la pandemia, puedo decir con mucho orgullo, no despedimos a nadie, estuvimos completos, pagando completo los sueldos, no hemos reducido jornadas laborales, inclusive dimos bonos a todos los colaboradores que tenían por debajo de un determinado sueldo, un bono durante marzo y abril para que puedan comprar medicina, es decir, pero porque tuvimos la posibilidad en función de los ahorros que habíamos generado. E incluso ahora con los planes de solidaridad que lanzamos para los estudiantes, nos fue bastante bien. Nuestra cartera vencida está por debajo del 5%, es algo bueno para esta época, y tenemos más alumnos este año que el año pasado que no estábamos con pandemia. Pero ya son situaciones que uno ya evidencia y tiene que ver cómo sortearlas. Pero en todo caso, todo esto nos lleva a plantearnos una nueva normalidad, la famosa nueva normalidad. ¿Qué hacer ahora? Y esto va a ser para el futuro también. Entonces, uno de los primeros desafíos que se plantean son los protocolos de bioseguridad. Cuando ya retomemos a clases, sea en este año, ya para el siguiente, va a estar presente los temas de bioseguridad, mayor control en ese sentido del estudiante, del docente, estar precautelando que esté en buenas condiciones para que no se genere un contagio tipo dominó el mismo, pero esto a su vez va a generar nuevas inversiones para los establecimientos educativos. Algunos establecimientos pondrán gel, pondrán cabinas de desinfección, el protocolo que deseen seguir, pero eso demanda nuevas inversiones, nuevos gastos. Entonces, es importante tener presente que los mismos estén adecuados a la estructura financiera que tenga cada institución. Asimismo, también van a jugar un nuevo rol, cada vez más participativo, y lo venía justamente señalando. Los nuevos roles de los distintos actores del sistema de educación básico, medio y superior van a ser más evidentes. Necesitamos que sean ágiles en la aprobación de carreras, necesitamos más agilidad en la aprobación de instituciones educativas. Deseamos que molesten menos en tanta burocracia que nos obliga a distraer nuestro tiempo valioso, nuestros recursos irrecuperable como es el tiempo para atender a los alumnos, atender a los jóvenes, prepararnos a nuestra clase y no distraernos con tanta burocracia que demanda. Yo no digo que no se presenten informes, no, lo suficiente y necesario, pero no generemos más carga o más sobrecarga a los colaboradores que tanto ahorita están afectados psicológica y emocionalmente por lo exigente que tienen a hacer cada vez más su rol como educador. Ya no solo estamos atendiendo clases, sino la preparación incluso a través de la preparación de clases virtuales tiende a ser incluso más demandante que la preparación presencial, porque antes yo tenía mis recursos, tenía mi forma de preparación, la forma de dar clases, porque estaba en un ambiente controlado dentro de una aula de clases. Pero ahora yo tengo un alumno que está detrás de una pantalla que no sé qué está haciendo. Teóricamente lo estoy viendo, pero como está en su propio ambiente, está en su cancha, él se siente más cómodo, se siente más libre, puede tal vez estar con el celular o estar en el videojuego. Yo tengo su cara en la pantalla, pero tal vez su atención esté en otra cosa. Entonces, si en nuestras aulas de clase se puede en algunas ocasiones evidenciar eso, siendo un ambiente controlado por nosotros, ¿qué será en la casa de ellos? ¿Qué será porque ellos están en su ambiente, están en su territorio? Y yo no puedo hacer nada. Entonces, son situaciones que nos llevan a mandar y que van, insisto, a pasar factura cuando ya superemos esto. Porque debemos recurrir a generar una mayor atención de los estudiantes en nuestras aulas de clase. Va a ser algo difícil de hacer, va a ser algo complicado, va a ser algo cuesta arriba, pero tenemos que tener la suficiente entereza para poder
mantener ese rol activo de los estudiantes. Ellos, y yo, cierta forma, debe generarse esos procesos empáticos con los estudiantes, porque al estar encerrados, al estar en su círculo, están perdiendo esa sociabilidad con otras personas, con sus amigos, con sus maestros. Entonces, son los nuevos roles que nos plantea este tipo de desafíos. Entonces, ¿qué desafíos se están presentando? Hemos mencionado algunos. Las nuevas formas de financiamiento, cómo poder obtener nuevos recursos, cómo poder hacer uso de los mismos, cómo poder tener procesos con mayor celeridad en la educación superior, básica y media. Sin duda va a ser fundamental todo esto. Esto va a redundar en una mejor educación. Demos la posibilidad para que así los estudiantes puedan garantizar un acceso a la educación, puedan los profesores estar en sintonía, pueden estar bien pagados, pueden estar bien capacitados, bien preparados. Yo creo que son aspectos fundamentales a tener presente. La educación tiene que tener, la educación fiscal, la educación pública tiene que tener presupuestos fijos, no pueden estos alterarse ni recortarse por ningún concepto. Los intentos en el mes de abril de recortar el bachillerato internacional en 57 colegios públicos era lamentable, no era posible que exista eso. Y los colegios particulares den las facilidades, que no los ahoguen, que no los busquen reducir. Es una alternativa válida, viable para esto. Es necesario que en este sentido se pueda potenciar los mismos en aras justamente de garantizar una mejor calidad para todas las personas. Esto también nos lleva a un desafío importante de replantear el perfil del docente, de replantear el perfil del estudiante en todos los niveles, las nuevas carreras que se están ofreciendo. Eso también es fundamental. ¿Por qué razón digo esto? Porque la pandemia no será ni el primer ni el último de los problemas que enfrente la humanidad. No va a ser ni el primero ni el último. Entonces tenemos que tener preparados a los niños, a los jóvenes, a los futuros profesionales en diversas áreas, a través de habilidades, de que adquieren habilidades blandas, de que tengan esa capacidad de adaptabilidad al nuevo entorno, a los desafíos que se plantean. Es fundamental eso, desarrollar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que ya la estamos incorporando en los procesos educativos a través de las plataformas virtuales, pero tenemos que ser cada vez más dinámicos. Ese alumno millennial, ese alumno centennial, ese alumno alfa, que son los menores de 10 años, los centennials son los que están de 12 a 25 y de 25 para arriba son los millennials, son distintos en sus tipologías, si bien son muy apegados a cuidar el ambiente, algunos buscan ahorrar, otros no, es decir, cada uno tiene sus características sociodemográficas. Entonces es importante reconocerlas y que adapte mi forma de enseñanza a cada uno de ellos. Debemos seguir constantemente preparados, estar simplemente buscando unir esfuerzos con otras instituciones educativas. La competencia es sana, sin lugar a dudas, porque cada una va a buscar mejores servicios, pero busquemos desarrollar sinergias justamente con otras instituciones para apoyarnos entre todos. De este problema no lo vamos a superar cada uno por su lado, sino uniendo esfuerzos importantes ahí. Estar en sintonía con el mundo va a ser otro de los desafíos. Lo hablábamos justamente, el hecho de desarrollar o tener plataformas virtuales, tecnologías, el aprendizaje de otro idioma, van a ser recursos importantes. Lo son ya. Lo que deja la evidencia la pandemia es que justamente hay que seguir potenciándolo, hay que seguir apostando a ello. Reitero, no será ni el primero ni el último de los problemas que enfrentemos y por ende estas generaciones tienen que estar adecuadamente preparadas para todo esto. Ahora bien, un rol o un aspecto fundamental o problemática que está sucediendo es la atención de nutrición. Entonces, hay programas de nutrición que se han visto paralizados en el país, especialmente en instituciones públicas relacionadas a la colación escolar. Entonces, esos recursos tienen que seguir manteniéndose porque de alguna manera una buena educación va a ir de la mano también con la atención en salud y nutrición que tengan los niños y los jóvenes en el mundo. Ver lo que está pasando y tomarlo como mejores prácticas, mejores experiencias en el mundo. ¿Qué está haciendo Chile? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué está haciendo México? ¿Qué está haciendo Uruguay? Para de alguna forma esas estrategias, en función de nuestra estructura, en función de nuestro contexto, podamos aplicar de tal manera que bajo esfuerzos coordinados entre lo público y lo privado, los distintos actores
políticos, económicos, sociales, educativos, incluso los religiosos, podamos desarrollar soluciones creativas y acordes a nuestra realidad. Eso yo creo que va a ser fundamental ahí. Otro desafío, atender la parte, mencionaba, psicológica, la parte emocional de los niños y los jóvenes, cómo se están viendo afectados. Esto puede generar brechas importantes. También es evidente que hay problemas de violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género. Entonces es importante que se atiendan y se reconozcan. Cuidado, esta pandemia está dejando secuelas que ahora tal vez no se observan, que no se presencian, no se evidencian, pero no quiere decir que no dejen de estar presentes. Y eso puede redundar en el futuro con una generación mucho más conflictiva que tolere o deje pasar ciertas violencias y las considere socialmente aceptables. Entonces es importante tener muy presente esta situación para evitar justamente problemas de estas características y ver esta crisis como una oportunidad. Las cosas pasan por una razón. Yo creo que siempre he sido creyente de eso, y esto, como les mencioné, nos lleva a replantearnos, a ver qué hemos hecho hacia atrás, qué no debemos seguir haciendo y cómo debemos hacerlo en el futuro. Apoyarnos más en las TIC, apoyarnos más en lo que es tecnología, apoyarnos tal vez en mejorar los procesos de seguimiento y evaluación que tenemos dentro de las clases, revisar si las estrategias que hemos utilizado en enseñanza son las adecuadas ahora y en el futuro. Veámoslo de esa forma. Está en nosotros ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno. Es cuestión de nosotros, es cuestión de perspectiva. La actitud que yo tenga en el presente es lo que va a determinar cómo va a ser mi accionar en el futuro. Yo creo que esto, lo que nos ha sucedido con la pandemia, nos lleva a verlo hacia el pasado, las mejores prácticas, tomarlas y así catapultarnos para un mejor presente y un futuro cada vez más retador. La sociedad es cambiante, la sociedad es muy compleja, es muy competitiva, por eso es importante que se impregne en nuestros estudiantes esa capacidad de adaptabilidad, esa capacidad de ser resilientes ante los problemas, a poder justamente sobrellevarlos y poder enfrentarlos. No sirve de nada huir de los problemas, hay que enfrentarlos, hay que tomar el toro por los cuernos y poder saber qué hacer en estas situaciones. Yo creo que esas capacidades, habilidades y destrezas que buscamos sembrar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es justamente para que puedan enfrentarse mejor a la vida. Yo creo que las cosas pasan por una razón, les decía, y es importante en ese sentido que como educadores en los distintos ámbitos y niveles de educación estemos preparados. Los retos van a ser cada vez más complejos, pero está en nosotros enfrentar esto de la mejor manera, y si de esta situación no salimos como mejores ciudadanos, mejores personas, mejores profesionales, mejores educadores, yo creo que no habrá valido la pena. Yo creo que ahí estoy con los 30 minutos exactos, es un poco lo que quería compartir. Igual queda abierta cualquier inquietud, duda, consulta que pudiesen tener. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Las personas que estén interesadas en hacer preguntas, agradecería que por favor lo hagan por el chat. Mientras tanto, logro visualizar, o voy a tratar de resumir un poco lo que has tratado de indicar. Y justo el día de ayer escuchaba en otro webinar que organizaba una universidad que el talento humano, ya estamos hablando del mundo empresarial, ante las diversas encuestas que se están haciendo de que si quieren regresar o no al espacio laboral, la mayoría prefiere trabajar justamente en un espacio híbrido. Ir unos días, estar en casa otros días. Digamos que la gente se puede dar cuenta de que para cumplir tu tarea no necesariamente siempre tienes que estar en un espacio físico adaptado para tu trabajo, compartiendo con otras personas de manera física, también lo puedes hacer de manera virtual. Las plataformas también nos han permitido identificar ciertas bondades, pero también nos enfrenta a ciertas necesidades. Los profesores fueron, voy a decirlo de esta manera, desde mi punto de vista,
las víctimas del proceso, porque de la noche a la mañana tuvieron que hacer una adaptación de su metodología de clase de presencial a virtual, y muchos docentes no necesariamente dominaban las herramientas tecnológicas, ni siquiera tuvieron tiempo para hacer un proceso de capacitación que les permitiera enfrentar eso. Entonces, hasta que alguien sea, aquí dice Marina que necesita hacer una pregunta, ya le vamos a dar el paso a Marina, si por favor la pone por escrito. ¿Cuál es, crees tú que debe ser como la visión de la capacitación que se tiene que dar al docente, teniendo claro que el tema hoy es COVID, pero mañana puede ser cualquier otra cosa? Porque el mundo se ha enfrentado a algo que nunca antes había visto, pero eso significa que tenemos que prepararnos para posibilidades similares o peores. ¿Qué tipo de capacitación o qué tipo de formación crees que deberían de tener los docentes? Sí, como Víctor lo dice, Jenny, los problemas están ahí y van a estar. Lo que necesitamos es esa capacidad de adaptabilidad, y en gran medida vendrá a través de la capacitación en habilidades blandas, que me permitan justamente adaptarme a los presentes y futuros problemas que van a surgir. Ahora es una pandemia, Dios no quiera en el futuro sea una guerra. Ya tuvimos hace 4 años un tema de terremoto, que en las zonas de Manabí, de Esmeraldas, tuvieron que adaptarse porque justo fue a escasos días de iniciar clases en el periodo Costa, en el 2016. Es decir, los problemas van a estar presentes. Yo creo que la capacitación en habilidades blandas será fundamental para generar competencias de adaptabilidad a los distintos entornos. Ahora también cambia la forma de trabajar. Hay combinaciones ya de teletrabajo con asistencia presencial a las personas. Ya no se requiere o no son necesarias las grandes infraestructuras físicas. Ahora también lo que se requiere es grandes infraestructuras tecnológicas, o por lo menos buscar herramientas de bajo costo que permitan justamente esa interacción en el trabajo. Ya en el mundo empresarial ya esto viene un poquito más avanzado, porque la globalización ha hecho que ya mis equipos de trabajo ya no estén en una sola compañía, en una sola empresa, sino que pueden estar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, con diferencias de horas. Entonces, ahora eso ya también se trasladó al sector educativo. Entonces, tengo que yo generar más interés. Importante ahí justamente es poder ser proclive a utilizar esas nuevas tecnologías, buscar que las personas se adapten, pero también ser empático, buscar que no se pierda esa sensibilidad, esa cercanía entre los colaboradores, que no se pierda esa interacción social que es fundamental en una sociedad, las interacciones sociales. Entonces, es importante todo eso para poder llevar de mejor manera este tipo de problemáticas. Listo, gracias Jorge. Tenemos una pregunta de Noralma Chimbo. Ella dice, ¿cuál sería la ventaja y desventaja de la educación virtual presente que afecte a la economía del país a largo plazo? Saludos Noralma, un gusto que estés con nosotros, amiga mía, gran amiga desde la universidad. Sí, en efecto, y eso un poco va con las posiciones que tienen los distintos actores al querer no retornar a clases. Una educación virtual tiene sus ventajas ahora, por así decirlo, porque evita que se den los contagios, evita permite que se puedan seguir con los programas académicos, con las clases, de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Pero también está la situación de que al estar inmersos en clases virtuales, la pregunta surge, ¿qué pasa ahora con las infraestructuras que desarrollaron las instituciones educativas para justamente brindar un servicio? Entonces ahí vienen las voces, sí, retornemos a clases. Sí. Es una situación que está en una balanza muy difícil de equilibrar, porque hay un temor razonable y justificado por parte de padres de familia y de algunos actores. Pues yo creo que va a ser válido que los recursos tecnológicos, que los recursos físicos estén presentes en la futura o en la presente nueva normalidad. Aparte que cada uno tiene sus pros y sus contras. Una educación presencial asegura justamente ese contacto entre las personas, esa interacción social, esa empatía. Una educación virtual, lamentablemente, una de las desventajas que presenta es que reduce la interacción social.
tenemos un individuo que ya no se concentra tanto, que está en capacidad de hacer muchas cosas y que no necesariamente está prestando atención a la clase. Sí, como yo les decía en la presentación, lo tengo ahí, estoy viendo su cara, pero no sé si realmente está interactuando conmigo o está pensando lo que uno está conversando. Entonces, son situaciones que hay que difíciles de equilibrar, pero que de alguna manera nos lleva, como mencioné, a replantear la educación presente y futura. Listo. Marina Cortés pregunta, ¿qué profesiones, carreras u oficios pueden ir desapareciendo y cuáles considera surgirán en un nuevo panorama global por la pandemia? Excelente pregunta. A ver, esto es un reto para todas las profesiones. Si de por sí ya habían profesiones que venían desapareciendo a medida que la globalización ha avanzado, que las tecnologías se han asentado de manera importante, esto igual va a suceder. Por ejemplo, puestos que tienen ya a desaparecer son algunos canales de servicio que eran presenciales. Por ejemplo, en áreas de recepción, de secretariado, porque ya muchas de estas se pueden hacer a través de tecnología o podemos ver justamente recursos cada vez más al alcance de la mano, como son este tipo de plataformas que llevan a desplazar ciertos servicios. Yo creo que las futuras profesiones van a estar cada vez más asentadas en los temas tecnológicos, en los temas de redes sociales, en la atención en línea, que son justamente hacia lo que estamos avanzando. Es un mundo cada vez más interconectado y que con la pandemia justamente ha ido para eso. Los sectores tecnológicos van a ser justamente los que más se potencien, y ya lo venían haciendo plataformas de compras, entre otras cosas. Ya no necesito, por ejemplo, ir a un supermercado o algo, todo lo puedo hacer por una aplicación. Entonces desaparecen puestos de caja, desaparecen puestos de despacho, porque todo puede hacerse de esta manera en línea o centralizando servicios. Son retos importantes, porque ahora va a surgir la inquietud. ¿Qué pasará con todas esas personas que van a quedar desempleadas? Y regresamos a lo que habíamos hablado, la capacidad de adaptabilidad. En el sector educativo va a ser difícil, el docente no va a ser fácilmente reemplazado porque justamente va a ser encargado de esa interacción social, de generar esas empatías, de hacer ese acompañamiento al proceso formativo de los alumnos, pero sí demanda que un docente más preparado, más conectado a las tecnologías, más ligado a esas capacidades blandas. Gracias. Carmen Tutibén hace un comentario y también una reflexión. Dice, deberían también los estudiantes y docentes ser capacitados con nuevas plataformas de enseñanza-aprendizaje, porque realmente en este momento no están aprendiendo. Es la realidad, ellos no saben. Yo estoy suponiendo o estoy tratando de interpretar su comentario en el sentido de que los niños, al estar expuestos al tema de tecnología y muchas veces apoyados por los papás, no siempre tienen el apoyo completo porque hay papás que no necesariamente dominan la tecnología. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, ahí viene nuevamente lo que hemos también tocado, el acompañamiento por parte de las instituciones educativas. Ha sido un proceso que nos cogió en rojo, como dice el algo popular, a todos, y en algunos casos el acompañamiento es necesario para los padres y para los estudiantes, para los docentes también, es decir, todos tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, todas estas plataformas virtuales, estos recursos tecnológicos, nadie nace sabiendo, nos tenemos que ir adaptando. Nuestra generación es una generación que tuvo que adaptarse desde hace muchos años con los cambios tecnológicos en los 80, los 90, en el 2000 y la década pasada. Hemos tenido que adaptarnos y lo hemos podido hacer. Y esto en gran medida porque nos terminamos ayudando entre nosotros mismos. Entonces, es importante el acompañamiento, saber el rol, hasta dónde va a llegar cada uno de los actores. Entonces, por eso mencionaba, es la oportunidad para replantear la forma como hemos venido haciendo educación. Y también una acción coordinada de las autoridades gubernamentales, que en algunos casos, y esto no es nada contra las autoridades del ramo, pero sí se nota la descoordinación en las acciones de los mismos, que terminan generando confusión en el sistema. En padres, en estudiantes, en docentes, en autoridades educativas, y es importante el trabajo coordinado para poder justamente llevar de la mejor manera estos retos. No sabemos cuánto tiempo más dure esta pandemia, pueden durar hasta fin de año, puede durar hasta mediados del próximo año,
La OMS se atreve a decir que estará 3, 4 años más aquí. Bueno, en fin, dure el tiempo que dure, es importante aunar esfuerzos en conjunto, acompañarnos, porque solos no vamos a superar esto. Listo. El licenciado Enrique Álvarez indica, el hibridismo en la educación sería factible, pero ¿cómo hacerles cambiar ese modo de pensar de padres que no lo ven así? Sí, es una problemática importante que empieza a surgir y ellos deben entender el contexto. Yo creo que los ha hecho un poco más comprensivos, pero ellos también tienen que saber, los padres, que son parte fundamental del desarrollo formativo de los niños y jóvenes. La educación híbrida es uno de los caminos que surgen con importante potencia e impacto de cara a la post-pandemia. Entonces, es importante que ya empiece a trabajarse no solo el concepto, sino también ir introduciendo el mismo de a poco para que los padres puedan entender el rol que va a tener ese tipo de educación. Que no se trata de una educación fácil o facilista, sino de una educación también, una alternativa de calidad, pero es una alternativa de las muchas alternativas que va a haber o van a surgir de educación post-pandemia. Jonathan Versosa indica, ¿cuál es el impacto económico para los colegios particulares si los padres cumplen con su pensión y por ende la rebaja del sueldo del docente se sigue dando? A ver, conozco de algunas instituciones educativas que están con importantes déficits a consecuencia de que no todos los padres cumplen. La ley es clara, la ley de apoyo humanitario es clara en decir que se justifican descuentos en tanto en cuanto los padres justifique que ha tenido, que ha sido despedido o que ha sido reducida su jornada laboral y por ende su nivel de remuneración salarial. Entonces, obviamente, entiendo la pregunta, la preocupación, mejor dicho. Si una institución está bien con su flujo económico financiero, no tiene por qué estar afectando los sueldos y salarios. Existe una comunicación transparente. Debe existir una comunicación transparente entre las autoridades y los docentes y el personal en general de las instituciones educativas para que entiendan por qué se toman ciertas acciones. Pero yo coincido que si la institución está bien, la institución está con flujos adecuados, puede seguir su andar y no afectar remuneraciones. Pero si hay situaciones financieras de déficit a consecuencia de los padres, la institución tiene que hacerlo, tiene que transparentar esa información con sus docentes para que entiendan la razón de las decisiones que se toman. Ojo con esto, la ley, y la ley no está para vulnerar derechos laborales. Hay los canales pertinentes por parte de los docentes en el cual, si se sienten de alguna forma preocupados, puedan ser atendidos. Pero si la institución está bien, yo considero que no tiene por qué estar afectando las remuneraciones de docentes ni desvincularlos laboralmente. Ok, no tenemos más preguntas. Sí, ciertamente, no tenemos más preguntas. Reflexionando un poco, entonces, Jorge, nos planteas que la educación post-COVID va a tener que analizar nuevas modalidades de educación, híbridas, presencial, semipresencial, el uso o hacer inversión sobre todo en la parte de tecnología, en plataformas que podrían ser pagadas o tal vez libres. Si hace falta recursos, a lo mejor entre diversos centros educativos unirse y hacer como pools para poder amortizar los costos que esta tecnología educativa puede demandar, que los docentes yo diría que la tríada educativa en términos generales va a tener que enfrentar mucho, no solo los problemas educativos per se, sino que todo lo que podría ser el soporte emocional, no solamente por la distancia que podrían tener los niños o los padres de cómo manejar el tema, sino también por todos los problemas sociales que se derivan un poco de que los niños estén muchas veces en casa. Violencia intrafamiliar, abuso sexual. Hay muchas cosas que pueden afectar a estos niños, y no solamente a los niños, que podrían estar también afectando su rendimiento escolar. Muy importante lo que has indicado de pensar en que se debe disminuir un poco las cargas, yo diría, extremas
de demanda de información sobre todo a los docentes y a todo el sistema educativo, porque efectivamente preparar clases virtuales demanda mucho más tiempo que una clase presencial. Entonces, si a eso le tenemos que unir todos los documentos o informes que tiene que preparar el docente el día de hoy, seguramente está no solamente sobrecargado, sino que va a llegar un momento en que va a necesitar soporte para poder salir adelante. Importante también el hecho de empezar a analizar cuál es el perfil del docente del futuro, que tampoco están a futuro, porque estamos viendo de que este tipo de situaciones van a ser de ahora en adelante mucho más permanentes. Importante también el análisis de protocolos de bioseguridad, que no solamente deberían de estar enmarcados en el tema de la pandemia, porque, por ejemplo, el tema del lavado de manos ayuda mucho a la prevención de una serie de enfermedades cotidianas. Entonces, es un poco también transformar la cultura de los ciudadanos y del país. Creo que se quedan muchas cosas en el aire, creo que es un tema que todavía hay que analizar con fuerza, pero creo que ese análisis se tiene que dar no solamente de parte de las autoridades, sino también de expertos en el tema, también con los docentes sabiendo qué es lo que están viviendo, y por supuesto también con los padres de familia. El COVID nos ha puesto en una situación donde, como tú lo decías, es una crisis, pero en la práctica podría llegar a representar una oportunidad. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Cómo hacer que el COVID o en la línea de educación pueda permitir que la educación dé un salto exponencial en beneficio de nuestras sociedades y por supuesto de nuestra comunidad. Muchas gracias, Jorge, por tu brillante presentación. Por ahí están preguntando si hay vacantes en tu empresa, ahí que te contacten directamente en Argos. Y quería aprovechar para invitarlos. El próximo 3 de septiembre tendremos un nuevo webinar. Esta vez vamos a analizar los usos de la inteligencia artificial en el área de la salud, y tenemos específicamente la presentación de un caso de detección de COVID usando imágenes. Ustedes van a decir, son profesores, o la mayoría de las personas que están aquí a lo mejor están interesadas en el tema educativo, pero si empezamos a escuchar de estas cosas, nos vamos a dar cuenta de otra serie de herramientas que podemos utilizar para la educación y que están aquí regadas y dispersas y que hay que empezarlas a analizar. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos contar con ustedes en nuestra próxima sesión. Así, Jenny, a Fundación Ecuador, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto acompañarlos. Realmente hay muchas cosas que se quedan en el aire, coincido contigo, excelente resumen que hiciste de lo que conversamos, pero son ahí justamente las oportunidades que tienen que ir surgiendo. Depende de nosotros cómo queremos ver las cosas. Hay que discutir, hay que conversar, todos los actores son pieza fundamental del nuevo rol de nosotros en el sistema de educación. Sin lugar a dudas, esto nos plantea importantes desafíos que tenemos que ver la forma como los enfrentamos, cómo salimos adelante en este momento. Espacios como este son importantes que se sigan amplificando, que se sigan desarrollando. Y un saludo por ahí, vi a una querida maestra que nos está aquí acompañando, Isabel Pérez, un fuerte abrazo, qué gusto saber de usted, gran maestra, sin lugar a dudas. Y las puertas Argos están abiertas, Jenny tiene mi correo y si alguien está interesado, será un gusto que nos acompañe en este gran equipo que tenemos como Tecnológico Universitario Argos. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima ocasión.